compartir con más personas el mensaje del Evangelio, las buenas noticias. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Hebreos. Estamos en estos días en la hora silenciosa meditando en los primeros capítulos de esta carta y vamos a ir al capítulo 5. Vamos a leer 3 versículos de este capítulo. Y hoy quiero compartir con vos un tema muy importante que es el desarrollo de los sentidos espirituales. Hace unos días, cuando leíamos el versículo 14, donde habla de ejercitar esos sentidos para alcanzar la madurez y el discernimiento, ¿no?, que Dios quiere en nuestra vida espiritual, sí me compartía un comentario este versículo que ella había leído y que me pareció muy bueno, muy apropiado. Así que vamos a compartirlo también entre todos. Y vamos a leer estos primeros versículos. Hebreos 5:12 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Versículo 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bien, como les decía antes, el tema de hoy va a ser el desarrollo o el ejercicio de los sentidos espirituales. Pero si nos metemos un poquito en el contexto de estos 3 versículos que leímos, el escritor de esta carta le está escribiendo a los hebreos, ¿sí?, a un grupo de cristianos, de creyentes, de personas que habían depositado su fe en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías, el enviado, pero también como el Salvador de sus vidas. Pero estas personas eran judías, venían de practicar el judaísmo, por lo tanto, tenían en sus vidas una carga inmensa, muy pesada de llevar, que era justamente arrastrar con todo lo que el judaísmo implicaba para un judío hecho y derecho. Convertirse ahora al cristianismo implicaba que ellos tenían que dejar todo el antiguo pacto o la manera antigua de relacionarse con Dios, que tenía que ver con la ley, con los rituales, con el sacerdocio levítico, etcétera, etcétera, que son todos temas que se van tratando en esta carta. Y lo que va desarrollando el autor es como ahora en Cristo, todo lo nuevo, en este nuevo camino que ellos emprendían, era mucho mejor y más perfecto que lo que ellos habían experimentado en el judaísmo. Pero en estos 3 versículos les tiene que llamar la atención y va a hablar justamente de algo que los estaba caracterizando a ellos, que era la inmadurez espiritual, ¿sí? Por eso que va a tratar de este tema, y uno de los puntos claves para alcanzar la madurez espiritual, él va a hablar acerca de ejercitar los sentidos. Y dice que aquellos que tienen ejercitados los sentidos, por el uso de ellos, son los que alcanzan la madurez, ¿sí?, y son los que tienen la capacidad de poder discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Por más que el autor les explique claramente, punto por punto, de cómo Cristo era mejor que todo lo que ellos habían dejado del judaísmo, si ellos no ejercitaban por sus propios medios esta madurez espiritual, no iban a ser capaces de comprenderlo. Por eso era que muchos estaban dando un paso atrás, estaban volviendo a ese lugar de donde habían salido, porque las presiones eran mucho, porque sus familias, judíos que aún no se habían convertido al cristianismo, seguramente los juzgaban, los echaban de sus casas, los desheredaban, y muchas cosas difíciles de afrontar. Así que va a tratar acerca de la inmadurez y va a hablar que aquellos que todavía no se han ejercitado en el buen uso de los sentidos son como niños, como bebés,
que todavía necesitan alimentarse con leche y no con un alimento sólido, ¿sí? Y esto trasladado al plano espiritual, está hablando de aquellos que todavía están ahí dando vuelta en el ABC del cristianismo, en las cosas básicas, en los rudimentos, dice acá, pero que todavía no pueden alcanzar el conocimiento sólido de la palabra de Dios, la madurez espiritual en su vida, que es tan importante para que nosotros no retrocedamos y cada día podamos avanzar en nuestra relación con el Señor. Obviamente, cuando alguien es recién nacido en el cristianismo, ¿no? Cuando alguien acepta a Cristo y recibe al Señor como su Salvador, es un bebé espiritual, ¿no? Y de ahí en adelante va a empezar a crecer, a alimentarse de la palabra de Dios, de las oraciones, de la comunión, y va a empezar a crecer, como todo bebé en su desarrollo normal. Y todos nos gozamos cuando alguien deja una vida sin Cristo para ahora vivir en una vida nueva. Pero ¿qué pasa cuando pasa el tiempo, los años, las décadas quizás, y esa persona sigue siendo un bebé espiritual? Ya es algo que se transforma en algo irritante, ¿no? En algo que es aún vergonzoso, ¿no? Que una persona no crezca en Cristo. Y eso describe a un creyente que aún se está alimentando con la leche espiritual y que posee características así como un bebé. Un bebé es inestable, ¿no es cierto? Desde su caminar y obviamente ni hablar de su personalidad, porque es un niño, es un bebé. Y así es una persona que no crece en Cristo. Un niño se centra, ¿no?, en una persona. Mamá, papá, y depende de esa persona. Y así son los cristianos, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando dependen de un pastor, de un líder, y siguen a una persona en vez de seguir a Cristo. Como pasaba en Corinto, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Eran carnales, eran inmaduros. Un bebé también tiene la característica de que duerme mucho tiempo, ¿no es cierto? Continuamente, come y duerme. O hasta ahí dice Cristian. A veces sí, a veces no. Bueno, a nosotros nos tocaron bebés que dormían, gracias a Dios. Pero he sabido de caso, ahí Cristian me parece que experimentó la otra parte, ¿no? De los que no duermen. Pero por lo general necesitan dormir para recuperar y crecer. Y en el plano espiritual muchas veces estamos dormitando en la fe, porque todavía somos inmaduros, ¿no? ¿Y qué hablar del carácter? En vez de tener el carácter de Cristo, como los niños somos irritables, caprichosos, que cualquier cosa nos enoja, nos hace saltar, ¿no? Y tenemos esta incapacidad de discernir qué es bueno o qué es malo. El bebé se lleva a la boca cualquier alimento. Lo podemos ver comiendo arena, comiendo, no sé, algo ácido y va a ser así con la cara, o comiendo caca. ¿Nunca escucharon de los bebés que comen caca? ¿Sí o no se ríe, Cristian? Porque no discierne, ¿no? La mamá le tiene que preparar lo que tiene que comer para su apropiado crecimiento según la edad. Y así es en la vida espiritual. ¿De qué nos estamos alimentando para poder alcanzar la madurez, ¿no? Y en estos 3 versículos menciona 3 cosas importantes para alcanzar la madurez. Primero es tiempo. Versículo 12 dice: después de tanto tiempo tenéis necesidad, ¿sí? Entonces el tiempo es un factor clave para crecer, tanto físicamente como espiritualmente. No es lo mismo alguien que recién acepta a Cristo como su Salvador y empieza a conocer de la palabra de Dios y de cómo es todo en la nueva vida, que alguien que ya ha pasado mucho tiempo. El segundo factor importante para el crecimiento es el conocimiento de la palabra de Dios. Dice el versículo 13: todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Entonces, tiempo, conocimiento de la palabra de Dios, y en tercer lugar, experiencia en el uso de la palabra de Dios, ejercitar los sentidos para poder discernir lo que está bien de lo que está mal. Las 3 cosas son necesarias, porque puede pasar mucho tiempo, pero si no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, vamos a seguir siendo niños. Pudo haber pasado tiempo, podemos tener conocimiento de la palabra de Dios, pero si esa palabra de Dios no la aplicamos, no la obedecemos a través del ejercicio, del uso de los sentidos, tampoco vamos a desarrollarnos espiritualmente. Así que el tema tratado hoy es cómo ejercitar los sentidos espirituales que nos llevan a la madurez,
¿sí? Pero cuando uno piensa en los sentidos, ¿cuáles son los 5 sentidos que tenemos los seres humanos? El gusto, Vista, tacto, oído. Vista, Olfato. tacto, oído y olfato. ¿Dije los 5? Bien. Vamos a hacer hoy un paralelismo entre estos 5 sentidos y de qué manera nosotros también los podemos desarrollar en nuestra vida espiritual. Pero antes de ir al tema, vamos a hacer una práctica, a ver cómo están nuestros sentidos físicos, porque también es algo que se desarrolla, ¿sí? Necesito 2 colaboradores para hacer la primera prueba o el primer test, que va a ser un test de sabor. ¿Quién anda bien con los sabores? Miren que puede ser cualquier tipo de sabor, yo no me hago cargo después. ¿No? Caca, ¿no? ¿Mila? ¿Vos sos buena para los sabores? Bueno, ven y pasa. ¿Y Lolo, sos bueno para los sabores? ¿Querés pasar? Bien, yo le voy a poner a Mila un antifaz, porque obviamente ella no puede ver lo que va a probar, pero vamos a ver si tiene buen paladar. Necesito a Tomás porque los voy a hacer probar al mismo tiempo y el primero que descubra de qué se trata se lleva el punto. Vení, Lolo. No levantes. Vos las manos abajo. Las manos. ¿Ves algo? ¿No? Bien. Ahora, Lolo, ponete esto. Parate ahí al lado de Mila. Uy, te queda medio grande. Ahí, yo te guío, vení. Tucu, 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 tucu. ¿Ves algo, Lolo? No. ¿Seguro? Sí. Ahí queda. No lo... No se toquen los ojos, ¿eh? Bien, ustedes van a ver lo que les voy a dar. Les voy a dar una cucharita a cada uno con algo que se van a tener que meter en la boca y probarlo. ¿Sí? Pero no lo pueden ver. El primero que diga en voz alta qué es, se va a llevar el punto. ¿Estamos de acuerdo? Cierren los ojos. Cierren los ojos, ¿eh? ¿Tenés un chicle en la boca? ¿No? ¿Querés sacarlo el chicle? ¿O no tenés nada? Bueno. No miren, ¿eh? Ahora abran la boca, confíen en mí y una vez que lo prueben, el primero que dice fuerte ¿qué es? Gana. 1, 2, 3. Dale. ¿Qué es? Dulce de leche. Dulce de leche. Bien. Los dos adivinaron. Era fácil este, ¿no? ¿Quién no ha probado el dulce Yo de lo leche? dije primero. Y Lolo lo dijo primero. Muy bien, entreguen sus antifaces. Y acá podemos ver que Lolo tiene muy ejercitado el sentido del gusto con el dulce de leche. Y si ustedes lo vieran en casa, está todos los días que con el pan, que con la bananita pisada. La otra vez lo encuentro, se había puesto nueces así con dulce de leche. Pará, digo, sos un costo muy alto en esta casa. Bien, ¿qué pasa si alguien no hubiera probado nunca el dulce de leche? Obviamente iba a perder. ¿No es cierto? Es decir, que los sentidos se ejercitan con el uso, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a hacer otra prueba más, pero ahora del tacto. A ver cómo están nuestras manos para sentir e identificar cosas. ¿Quién quiere pasar? Levante la mano. No voluntarios. Vamos, Hanna, ahí va. Hanna, ¿querés pasar? Hombre. Vení, No Hanna. se anima así. Guarda que puede haber bichos, tarántulas, culebras. Nada. Pónganse esto. Sí, que se va. Acá. Ponete, Hanna, el antifaz. Bien. Güey, que se me mata. Acá hay varios objetos dentro de la caja, ¿sí? Van a ir una por vez, van a elegir uno de ellos, ¿sí? Sacarlo y decir qué objeto es, y a ver si lo adivinan o no. No lo pueden ver, por lo tanto, lo van a adivinar con el tacto, ¿sí? Empieza Hanna. Un tenedor. A ver, mostrarlo. ¿Es un tenedor? Sí. ¿Cómo te diste cuenta? Ahora que lo toqué, lo sentí. Muy bien. ¿Vieron, no? Sin ver, ella adivinó qué era. A ver, Fran. ¿Qué es? No vale ver, ¿eh? ¿Qué es? No sé. Un peluche. Un peluche. Bien. ¿Qué forma tiene más o menos? Un perro. Un peluche de perro. ¿Tiene razón? No. No, pero por lo menos vio que tenía que brazos, patas y que era un peluche. Muy bien. A ver, probamos con otro. Te lo doy yo, Hanna. Agarra esto que tengo acá. Dale, mete la mano. Eso, ¿qué es? Un peine. ¿Cómo te diste cuenta que era un peine?
Porque esto es para poder peinar la cabeza. Muy bien. No sé, lo dije por... Y a ver, Fran. Ahí va, Y está chupuñando. Metí la mano acá en la cara. Si ni siquiera puedo ver nada. ¿Qué es loco. eso? Son muy Un fáciles. broche. ¿Cómo te tomas acá un broche? Ay, porque lo agarré. Porque lo agarré nomás, con el tacto. Muy bien, pueden sacarse el antifaz, le damos un fuerte aplauso acá a los participantes. Increíble, ¿no? Lo que hacen los sentidos cuando están ejercitados. No importa si no lo estamos viendo, o si no lo escuchamos, o si por ahí no lo olemos, pero si uno de los sentidos está activado, nosotros podemos identificarlo. Increíble cómo trabaja el cuerpo. Ahora, ¿qué decir de los sentidos, ¿no? ejercitados que nos llevan a la madurez? Muy bien. Acá dice el versículo 14 que estos sentidos tienen que estar ejercitados por el uso, dice. ¿No es cierto? Por el uso. Si yo en mi vida nunca toqué un tenedor, o nunca lo vi, por más que me lo den y lo toquen, no voy a saber qué es. Lo mismo el dulce de leche. Si nunca comí el dulce de leche, por más que yo me coma un frasco entero, me va a gustar todo lo que quiera, pero no voy a poder identificarlo. Acá dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Entonces, nosotros tenemos que saber usar los sentidos espirituales en nuestra vida. Estos cristianos que le escribe acá el autor a los hebreos, que recién contamos que eran judíos, ¿qué estaban demostrando? Falta de madurez por su falta de discernimiento del bien y del mal. Ellos estaban considerando renunciar a Jesús, renunciar al cristianismo, ¿sí? En cambio, el cristiano maduro está marcado por el uso del discernimiento y por un compromiso inquebrantable con Jesucristo, ¿no? Entonces, la capacidad de discernir es una medida importante de la madurez espiritual. De la madurez espiritual. Se puede decir que de los 5 sentidos del ser humano, cada uno de ellos tiene su contraparte espiritual. Vamos a empezar con el primero. Nosotros tenemos un sentido espiritual del gusto, ¿sabían ustedes? ¿Nunca lo habían pensado de esa manera? Vamos a leer 2 versículos. Primera Pedro, capítulo 2 y versículo 3. Y alguien que vaya buscando el Salmo 34, 8. Ahí en Primera Pedro vamos a leer desde el versículo 2, para que se entienda un poquito mejor. Primera Pedro capítulo 2, versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y fíjate ahora lo que dice: si es que habéis, ¿qué cosa? Gustado la benignidad del Señor. Bien, acá vemos cómo se aplica el sentido espiritual del gusto cuando uno conoce la benignidad del Señor. Cuando uno ha recibido, cantábamos recién, la bondad de Dios en su vida, uno puede gustarla, uno puede degustarla también, ¿no? Por eso hay tantas expresiones de los salmos cuando hablan que tu palabra es como miel a mi paladar, o es deseosa, o es anhelable, ¿no? ¿Qué dice el Salmo 34:8? Gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Bien, ¿qué palabra aparece ahí? Gustad. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Cuando una persona confía en Dios, se entrega a Dios, está ejercitando el sentido espiritual del gusto. Gustad. Y la palabra ahí que aparece como gustad, si uno la busca en el idioma original, es la palabra ta'am, que significa probar, saborear, percibir. Probar, saborear, percibir. Fíjate vos, cuando uno prueba, saborea y percibe que Dios es bueno, cuando uno confía en Él y reconoce que de Él viene la fuente de la salvación para nuestra vida, estamos haciendo uso y ejercicio de un sentido espiritual como es el gusto.
¿no? Cuando le damos las primeras comeditas a nuestros hijos, era muy gracioso, y seguramente alguno lo habrá filmado, ver las caras que ponían, ¿no? Cuando les gusta, les brillan los ojitos, ¿no? Y es como que esbozan una sonrisa, todos manchaditos así, y quieren más, y devoran. Pero si le damos algo que es medio ácido o que no es rico, ponen una cara también que es muy graciosa, ¿no es cierto? El gusto es un sentido que transforma nuestra expresión, y cuando algo nos gusta realmente, nos atrae y queremos probar más y más y más. Cuando uno gusta del amor de Dios en su vida, cuando uno lo saborea, cuando uno lo prueba, podemos experimentar el dulce sabor de la comunión con nuestro Dios, ¿no? Qué hermoso es poder desarrollar este sentido espiritual en nuestra vida. Pero también tenemos un sentido espiritual del oído. Vamos a leer Isaías capítulo 55 y versículo 3. Isaías 55, 3, y después vamos a leer Apocalipsis 2:7. Dice así este versículo: inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. ¿Qué se nos pide acá? Que ejercitemos el sentido de la audición, que podamos oír. ¿Oír a quién? Oír a Dios. Oír a Dios, que podamos ir a Él. Como resultado de oír a Dios, dice acá que vivirá nuestra alma. Y cuando le obedecemos, Dios hace un pacto eterno con cada uno de nosotros, así como lo hizo con su pueblo a través de David. Y la palabra oír en este salmo es la palabra llamá, que significa oír inteligentemente. Oír inteligentemente. Prestar atención, aplicar la obediencia. Qué importante es este significado tan profundo de esta palabra. Porque si no, se transforma en algo como cuando por ahí uno le habla a una persona, ¿no? o a un hijo, vamos a llevarlo al caso práctico directo de un hijo, y le dice: fulanito, por favor, ¿vas y ordenás tu pieza? Sí, sí. Vos subís dentro de 20 minutos, media hora la pieza, ¿y cómo está la pieza? Igual. Es decir, que te escuchó, sí, te oyó, pero como solemos decir, así como entró, salió. ¿Sí? Acá de oír, esta palabra llama, está hablando de oír inteligentemente, de prestar atención y de obedecer lo que estamos escuchando. Cuando yo ejercito el sentido de la audición espiritual, cuando oigo atentamente lo que Dios me dice, cuando lo oigo inteligentemente, discerniendo lo que Dios me quiere enseñar en mi vida y lo obedezco, voy a avanzar en ese camino o en ese proceso hacia la madurez en mi vida. Y Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Nuevamente dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Y cuál es el resultado? Después habla de vencer, de victoria. El Salmo decía que el que oye hallará la vida. Y acá dice que el que oye, en el sentido espiritual, el que escucha a Dios atentamente para obedecer con inteligencia y lo aplica en su vida, hallará la vida y tendrá una vida de victoria. ¿Sí? Crecer, madurar en nuestro camino y en nuestra vida espiritual. Bien, tenemos un tercer sentido espiritual, que es el sentido de la vista. Salmo 119, 18. Salmo 119, versículo 18. ¿Ustedes saben que es el capítulo más largo de la vida? De la vida, no de la Biblia.
el Salmo 119. Y en el versículo 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y acá es importante darnos cuenta de la importancia de que Dios abra nuestros ojos para mirar. Porque eso nos va a llevar a maravillarnos de Dios, de su ley y de su palabra. Y nuevamente cuando vamos al original, la palabra mirar es la palabra nabat, que significa examinar, mirar intencionalmente, considerar con placer, favor o atención. Es lo mismo que el ejemplo de oír. Yo puedo, sí, te escucho, entra por acá y sale por acá, o puedo escuchar con atención inteligentemente y obedecer. Y ahí se produce un cambio en mi vida. Lo mismo cuando yo pongo mi mirada en el Señor. ¿Sí? Puedo mirar, como dice acá el significado de la palabra, examinando, mirar intencionalmente, considerando con atención, con placer a Dios. Entonces me voy a maravillar de su persona, me voy a maravillar de su ley, de su palabra, y voy a crecer espiritualmente, voy a ir un pasito más hacia la madurez en mi vida. Y pensaba en un ejemplo como cuando uno va a un museo, ¿no? Y hay expuesto un montón de obras, de pinturas. Me puedo parar yo frente a una obra de un artista muy renombrado, que soy alguien que no entiende nada de eso, al lado de una persona que es un experto en arte. Yo puedo ver la obra, más si de la época esa, ¿no? de abstracto y todo eso, que no se entiende nada de lo que es, y yo puedo decir, eso lo hace, no sé, un niño de 5 años con varios colores y unos pinceles revoleando así. Y otro puede decir, no, porque acá la luz, la intención, las líneas, los colores, la profundidad, lo que cuenta es, ¿no? Hay una mirada inexperta y una mirada experta de alguien que está mirando atentamente, está considerando los detalles, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo cuando observamos un paisaje. Elegí el mirador que más te guste de acá de Villa La Angostura y uno puede pasar, como hacen los turistas, ¿no? Frena el auto, mira, ay, qué lindo, una selfie, chuchu, y se está mirando más a ellos que al paisaje y sigue de largo. En cambio puede ir otro, ¿cierto? Sentarse con una sillita, tomarse su tiempo. Quizás hay gente que va a retratar o a pintar esos paisajes y pone un atril y espera la hora en donde el sol le dé mejor a los colores y observa, ¿no es cierto?, las luces, los colores de la montaña, el brillo del lago. Hay una mirada intencional. Así es como nosotros tenemos que pedirle a Dios que abra nuestros ojos para mirarlo a Él. Dice el Nuevo Testamento ahí en Hebreos que tenemos que tener nuestra mirada, nuestros ojos puestos en Jesús. ¿Cuándo tenemos que mirar a Jesús? Mientras corremos la carrera que tenemos por delante. Y hay otro versículo en Efesios 1:18. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Otra vez, cuando Dios alumbra nuestros ojos, podemos tener entendimiento, podemos saber y comprobar quién es Dios y todo lo que Él nos ofrece, ¿no? Entonces, mirar atentamente, examinar, considerar, nos lleva a maravillarnos de Dios, de su palabra y a entender sus verdades para mi vida. Ejercitar el sentido espiritual del gusto, deleitarme, que Dios sea algo placentero, que quiera más de Él. Ejercitar el sentido espiritual del oído, escucharlo a Él cada día, atentamente, inteligentemente. Ejercitar el sentido espiritual de la vista. Pedirle a Dios, como decía el salmista, abre mis ojos, entonces voy a poder ver las maravillas de tu ley, las maravillas
de Dios. Pero hay un enemigo que ¿cómo tiene a las personas de este mundo? Cegados, ¿no? Tienen el entendimiento, el pensamiento, su manera de ver las cosas, dice entenebrecido, nublado, oscuro. Tienen algo que les impide ver a Dios y están inmersos en este mundo sin buscarle a Él. En cuarto lugar, vamos llegando ya a los 5 sentidos. Tenemos también un sentido espiritual del olfato. ¿Cómo podemos aplicarlo esto en el plano espiritual? Pensemos un poquito en los sacrificios que Dios había estipulado que tenía que hacer el pueblo de Israel para que Dios le perdonara de sus pecados. ¿Sí? Hay muchísimos versículos que hablan de que esos sacrificios tenían que ser de olor fragante, porque eso que se quemaba sobre el altar, ya sea un animal, incienso, etcétera, etcétera, subía ante la presencia de Dios y podía ser agradable a Dios o no agradable a Dios. Que en realidad lo que Dios miraba era el corazón de aquel que ofrendaba. ¿Se acuerdan cuando Caín y Abel dieron su ofrenda a Dios? ¿Sí? En sí no es que una era mejor que la otra, aunque una sí, una tenía derramamiento de sangre y la otra no, pero Dios miró el corazón de aquellos que ofrendaban. Una le agradó y otro no. Y hay un versículo en Filipenses 4:18 que cuando Pablo le escribe a los filipenses y agradece la ofrenda que habían tenido y el amor hacia él, dice en el versículo 18: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y esa ofrenda que habían enviado por medio de este hermano Epafrodito, ¿cómo la describe Pablo? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. 3 cosas: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Hay otro pasaje que dice esto mismo de Cristo, que lo que Él hizo por nosotros entregando su vida en la cruz fue para Dios un olor fragante, un sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, ¿cómo desarrollo este cuarto sentido espiritual, como es el olfato? Tratando de lo que yo lleve a la presencia de Dios sea grato hacia Él, que lo que yo haga, mis obras, mi servicio a Dios, sea agradable delante de su presencia. La palabra fragante significa, o en el original es la palabra evodía, que significa buen aroma, grato olor. Buen aroma, grato olor. Como los perfumistas, vieron que buscan seleccionar las mejores sustancias para generar el mejor perfume. Nuestra vida tiene que ser como un grato olor, como un olor fragante a nuestro Dios. Pablo le dice: lo que ustedes me enviaron, todo lo que hicieron por mí, es un olor fragante, es un olor agradable delante de Dios, Y qué hermoso es pensar en esto. Yo hoy estaba pensando cuando me acordaba de esto, cuando yo estudiaba ingeniería en alimentos, nos llevaron a una empresa en Buenos Aires donde desarrollaban las sustancias que después iban a ser saborizantes de alimento o aromatizantes. Por ejemplo, le vendían a Poet, a todas las marcas, viste que vos entrás, tirás aroma a lavanda, aroma a bebé, no sé, aroma a jazmín. O te comes un yogur, lo probás y tiene gusto a lemon pie. ¿Cómo metieron un lemon pie ahí adentro? Y había un tipo que era el que desarrollaba estos aromas y estas sustancias, que era un experto, ¿no? El tipo sintetizaba de manera artificial, reproducía molecularmente la sustancia que estaba en el alimento original para después añadirlo, ¿no?, como un aromatizante a los alimentos. Y era increíble. Y en ese lugar nos hacían ver, tenían un montón de box así donde hacías pruebas de sabor, te tapaban los ojos, más o menos como decimos recién. Había como si fueran unos baños con todas paredes de vidrio. Entonces por una ventanita abrían, tiraban el Poet
y calculaba cuánto tiempo permanecía el aroma y si tenía el aroma correcto. Todo un trabajo interesantísimo de cómo desarrollaban estos aromas y estos sabores para la industria. Era increíble, ¿no? Y estaba pensando cuando pensaba en el olor fragante que llega a Dios, me acordé de esta empresa y cómo desarrollaban esos aromas que las personas los buscan, ¿no? Porque son agradables a ellos. Nuestra vida tiene que ser agradable para Dios. Y para terminar, tenemos un sentido espiritual del tacto o del sentir. Las chicas acá cuando pasaron con los ojos cerrados, tenían que ser sensibles, tenían que tener sensibilidad, ¿no? Para darse cuenta qué objeto era. Si yo le hubiera puesto unos guantes esos de cuero duro, capaz que no se hubieran dado cuenta. O más que seguro que no se hubieran dado cuenta de qué objeto era. Porque la piel tiene, Dios nos creó así con esa sensibilidad, ¿no? Para darnos cuenta si es frío, si es caliente, si pincha, si es suave, si es áspero. ¿Vieron en el jardín de infantes cuando se hacen esas mantas multisensoriales? ¿Sí? Que ponen en un pedazo de tela, un pedazo de lija, un pedazo de peluche, entonces los nenes van tocando y van desarrollando el sentido del tacto. ¿Sí? Ahora, pensando que el tacto está relacionado con el sentir, con la sensibilidad, ¿cómo desarrollo yo este sentido espiritual en mi vida? Hay un versículo en 2 Reyes 22, 19, dice: y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová. Y hay otro pasaje en Efesios 4, 18, 19, que ese sí lo vamos a buscar, que habla acerca de la sensibilidad. Efesios capítulo 4 y versículo 18. ¿A qué voy con esto? Cuando queremos desarrollar el sentido espiritual del tacto, del sentir, acá lo que tenemos que ver es si tenemos un corazón enternecido o un corazón insensible a Dios. Capítulo 4, versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Acá Pablo está describiendo a aquellos que viven lejos de Dios, ajenos de Dios, con una ignorancia de Dios, dice por la ignorancia que en ellos hay, con un corazón duro, dice que perdieron toda sensibilidad y se entregaron. ¿Sí? Cuando yo no desarrollo este sentido del sentir, del tacto, de la sensibilidad espiritual, me alejo de Dios, me vuelvo un ignorante de Dios. Me vuelvo con un corazón duro como una piedra, cerrado. Y fíjate qué interesante el significado de la palabra sensibilidad, que es la palabra apalgeo, que significa afligirse, ¿no? Quedar apático. Y cuando leí esta palabra, muchas veces uno dice, ¿cuánta apatía acá hay, no? ¿Cuánta falta de sensibilidad? Y pensando en el plano espiritual, cuando un creyente se vuelve insensible, apático, que parece que nada lo motiva, que no me da lo mismo si me congrego o no, que me da lo mismo si sirvo al Señor o no, que me da lo mismo si leo la Biblia o no, estoy manifestando un corazón duro. Antes leíamos lo contrario, ¿no? En 2 Reyes, tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová. Tenemos las dos opciones. ¿Qué quiero yo para mi vida? ¿Tener un corazón tierno y sensible a Dios? ¿O vivir ajeno de Dios, hacer la mía, pero el corazón cada vez se me va endureciendo más como una piedra, me vuelvo apático, insensible a Dios? Acá dice que la ignorancia, el estar ajeno de la vida de Dios, nos lleva a perder esa sensibilidad, ¿no? Nada nos moviliza
Nada nos interesa. Entonces, pensando en estos 5 sentidos en mi vida espiritual, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? Habíamos dicho el primero. ¿Cómo estoy con el gusto? ¿Me deleito en el Señor? ¿Es su palabra? ¿Es la comunión con el Señor dulce para mi vida? ¿Cómo estoy en el sentido espiritual del oído? ¿Estoy yendo al Señor para escucharlo a Él atenta, inteligentemente, para obedecerle cada día a través de su palabra? ¿Cómo estoy con el sentido espiritual de la vista? Le estoy diciendo, Señor, abrí mis ojos porque quiero mirar y maravillarme en tu ley, en tu palabra, en tu persona. ¿Cómo estoy con el sentido del olfato? Mi vida, lo que hago para el Señor, ¿es un olor fragante, agradable delante de Él? Y en último lugar, ¿cómo estoy con el sentido espiritual del tacto, del sentir, de la sensibilidad? ¿Tengo un corazón tierno a lo que Dios me quiere decir cada día? Que el Señor realmente bendiga estos pensamientos. Volviendo a la carta de Hebreos, decía ahí que aquel que tiene los sentidos ejercitados es aquel que puede discernir, es aquel que está experimentando la madurez en su relación con el Señor. ¿Cuánto tiempo hace que le entregaste tu vida a Cristo? Bueno, alguno podrá decir, yo hace poquito, yo hace más o menos, yo hace varios años. No importa en qué punto estés, lo importante es que a partir de hoy puedas decir, yo quiero avanzar. Yo quiero crecer, yo quiero desarrollar estos sentidos espirituales en mi vida para conocer más al Señor, para disfrutar del Señor en mi vida. Que no sea una carga, que no sea un peso, que no sea una obligación, que sea un deleite, ¿no? Que sea un deleite. Que el Señor bendiga su palabra y que cada día podamos crecer un poco más en el conocimiento de Él y en esa relación íntima que Él quiere tener con nosotros. Vamos ahora a tener una oración y vamos una vez más a recordar lo que hizo por nosotros en la cruz. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque es clara, Señor, porque nos hace ver claramente, Señor, cuál es tu deseo, cuál es tu propósito y tu voluntad para cada uno de nosotros. Señor, nos has salvado a través de la obra de Cristo, pero también querés, Señor, que nosotros podamos avanzar hacia la madurez, que podamos crecer en nuestra vida espiritual, que podamos, Señor, desarrollar y aplicar y poner en funcionamiento todos nuestros sentidos espirituales, Señor, para disfrutar de esa relación única con vos. Señor, ahora participar de este pan que es símbolo del cuerpo de Cristo, que podamos agradecer por todo lo que Él entregó en la cruz por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.